Un perro moribundo abraza a su dueño justo antes de ser sacrificado. Pero entonces, la veterinaria nota algo extraño y detiene todo el procedimiento. Los ojos del animal, aunque cansados, aún conservaban un brillo inexplicable que hizo dudar a la profesional en el momento crucial. Aquel abrazo desesperado ocultaba un secreto que nadie podría haber imaginado, transformando un instante de despedida en un giro completamente inesperado. El consultorio estaba sumido en un silencio denso, roto únicamente por el sollozo ahogado de Rafael, quien abrazaba a Thor, su fiel labrador de pelaje acaramelado, ya descolorido por el tiempo. Las paredes, blancas y asépticas, parecían amplificar el dolor de aquel momento. Después de 11 años compartiendo cada alegría y cada tristeza, una enfermedad degenerativa había avanzado sin piedad sobre las articulaciones del perro. Ahora, solo quedaba la despedida que Rafael tanto había intentado posponer. Hundió el rostro en el cuello del animal, inhalando aquel olor familiar que pronto sería solo un recuerdo. La veterinaria, la doctora Camila, preparaba la jeringa con manos temblorosas, sintiendo el peso del momento. En 15 años de profesión, nunca se acostumbraba a esta parte de su trabajo. Observaba la escena con un nudo en la garganta, dándole a Rafael todo el tiempo que necesitara para despedirse. Thor, visiblemente débil y con la respiración entrecortada, reunió fuerzas para acurrucarse aún más en el regazo de su dueño. Sus ojos castaños, antes vibrantes, ahora nublados por el dolor, se fijaron en el rostro de Rafael, como si quisieran grabar cada detalle. El perro alzó levemente la cabeza y lamió una lágrima que se deslizaba por la mejilla del hombre. Aquel gesto, tan simple y puro, hizo que Rafael se derrumbara por completo. Siempre supo cuándo necesitaba consuelo, murmuró entre sollozos, acariciando las orejas de Thor. Desde el día en que lo rescaté de aquel refugio. Fue él quien me salvó a mí, no al revés. Me sacaba de la cama cada mañana cuando apenas podía levantarme después del divorcio. Me despertó aquella noche del incendio. Fue el mejor amigo que alguien podría tener. La doctora Camila se acercó con pasos vacilantes, sosteniendo la jeringa que pondría fin al sufrimiento del animal. Había seguido a Thor desde que era un cachorro y conocía bien el vínculo especial que los unía. Colocó una mano suavemente sobre el hombro de Rafael, indicando que había llegado la hora. El hombre asintió, incapaz de pronunciar las palabras que autorizarían el procedimiento. Fue en ese instante cuando Thor, reuniendo una fuerza que nadie imaginaba que aún poseía, se irguió ligeramente y rodeó el cuello de Rafael con sus patas delanteras, en un abrazo casi humano. El gesto fue tan deliberado, tan consciente, que incluso la experimentada veterinaria quedó paralizada por la emoción de la escena. Era como si el perro estuviera consolando a su humano, asegurándole que todo estaría bien. Pero mientras observaba aquel abrazo, la doctora notó algo más. Los ojos de Thor, aunque cansados, tenían una viveza que no encajaba con los informes médicos. La veterinaria vaciló, sintiendo una punzada de duda crecer en su pecho. Había algo inusual en la mirada del perro, una claridad que contradecía el comportamiento esperado de un animal en fase terminal. «Un momento, Rafael», dijo ella, dejando la jeringa a un lado. Sus instintos profesionales encendieron una alarma. «¿Puedo examinar a Thor una vez más antes de continuar?». Rafael asintió, confundido pero esperanzado, mientras se secaba las lágrimas con la manga de la camisa. En el instante en que la aguja se había acercado al cuerpo debilitado de Thor, el perro, que apenas podía moverse minutos antes, había soltado un aullido bajo y prolongado, como si quisiera comunicar algo urgente. La doctora se agachó junto a Thor, y sus dedos expertos palparon cuidadosamente el abdomen del animal. Mientras sus manos recorrían la zona, sintió algo que la hizo fruncir el ceño. Una protuberancia extraña, firme al tacto, que definitivamente no constaba en los informes anteriores. Sus ojos se abrieron de par en par y volvió a presionar en el lugar, confirmando su sospecha inicial. «Espera, Rafael», dijo, con la voz temblorosa de quien acaba de hacer un descubrimiento importante.
Hay algo aquí que no estaba en los informes. Una masa que no fue detectada en los exámenes anteriores. El corazón de Rafael se aceleró. ¿Qué significa? ¿Es algo peor? No estoy segura. Podría ser una obstrucción intestinal. Necesitamos comprobarlo de nuevo antes de hacer nada. Se levantó rápidamente y llamó a su asistente. Paula, prepara la sala de ecografía de inmediato. La atmósfera pesada de la despedida fue reemplazada por una tensión cargada de una esperanza inesperada. Con cuidado colocaron a Thor en una camilla. El labrador, que minutos antes parecía rendirse, ahora observaba todo con un interés renovado. Mientras empujaban la camilla por el pasillo, Rafael sintió una oleada de culpa. Y si estaba a punto de renunciar a Thor cuando aún había una oportunidad. En la sala de exámenes, la doctora Camila aplicó un gel frío en el vientre de Thor. El aparato emitió un zumbido bajo, y la pantalla se iluminó con manchas grises y negras. Para Rafael no significaban nada, pero para la veterinaria contaban una historia completamente diferente. Dios mío, murmuró ella, ajustando el ángulo de la sonda. ¿Cómo no vimos esto antes? ¿Qué está viendo? Preguntó Rafael, con la voz entrecortada. Aquí, señaló ella la pantalla. Esta masa no es lo que pensábamos. No es un tumor maligno avanzado. ¿Cómo que no? La voz de Rafael falló. Parece ser una obstrucción intestinal severa, posiblemente causada por un cuerpo extraño, explicó ella, sin apartar los ojos del monitor. Es grave, pero potencialmente tratable con cirugía. Rafael sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez eran diferentes, no eran de despedida. Entonces, ¿tiene una oportunidad? No puedo prometer nada, respondió la doctora con cautela profesional. La cirugía tiene sus riesgos, especialmente en su estado. Pero sí, hay una posibilidad que no habíamos considerado. Rafael hundió el rostro en el pelaje de Thor. Vamos a intentarlo, amigo. Vamos a luchar una vez más. En la pantalla, la doctora Camila amplió la imagen. La masa tenía contornos irregulares, pero había algo peculiar en su interior. Rafael, ¿puedes esperar un momento? Necesito llamar a un colega para confirmar algo, dijo, manteniendo una voz neutra. Minutos después, regresó con el doctor Silvio, un especialista en diagnóstico por imagen. El hombre se inclinó sobre el monitor. Mira aquí, señaló Camila. No es homogéneo, como esperaríamos de un tumor hepático avanzado. El doctor Silvio ajustó los parámetros, haciendo la imagen aún más nítida, y su expresión cambió por completo. Sus ojos expertos escrutaron cada detalle de la pantalla durante casi un minuto, en un silencio que a Rafael se le antojaba eterno. Los dos veterinarios intercambiaron miradas graves, una comunicación sin palabras que solo los profesionales que han trabajado juntos durante años pueden dominar. Thor, que hasta entonces había permanecido inmóvil sobre la mesa de exploración, agitó levemente su pelaje de labrador. Alzó la cabeza de repente, como si intuyera que algo crucial estaba sucediendo. Sus ojos castaños, aún brillantes a pesar de la enfermedad, se clavaron en Rafael. Era como si el perro intentara decir, «Resiste un poco más, amigo. No te rindas conmigo todavía». Rafael tragó saliva, alternando la mirada entre su compañero canino y los veterinarios que cuchicheaban en voz baja, señalando distintas zonas de la pantalla. El corazón se le desbocó. Tras semanas de malas noticias, no se atrevía a albergar esperanzas, pero algo en la postura de los médicos había cambiado. «¿Qué es lo que ven?», preguntó finalmente Rafael, con una voz que traicionaba la ansiedad que lo consumía. «¿Hay algo mal en la prueba?». El doctor Silvio se enderezó, ajustándose las gafas mientras se giraba para encarar a Rafael. Su rostro, habitualmente serio y profesional, mostraba ahora una expresión difícil de interpretar. De hecho, comentó intercambiando una última mirada con la doctora Camila antes de continuar. Hay algo aquí que debemos investigar mejor antes de tomar cualquier decisión. El doctor Silvio frunció el ceño.
acercándose a la pantalla del ecógrafo. Su dedo índice trazó una línea brillante, casi imperceptible, en la imagen. Rafael, mire esto. Esto no es normal, murmuró con voz calculada. Parece que hay algo atrapado dentro de su cuerpo, y no es tejido enfermo. Es algo metálico. El veterinario ajustó el aparato, ampliando la imagen para obtener una visión más clara del objeto extraño. El corazón de Rafael retumbó en su pecho como un tambor. Un recuerdo repentino asaltó su mente. Aquella tarde de domingo, unos 4 meses atrás, su hija Mariana, de solo 6 años, lloraba desconsolada por toda la casa. Papá, no encuentro mi pendiente de mariposa, el que me regaló la abuela. Pusieron la casa patas arriba buscando la pequeña joya, hasta que Rafael vio a Thor masticando algo en un rincón del salón. Para cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido, ya era demasiado tarde. Doctor, espere. Thor se tragó un pendiente de mi hija hace unos meses, confesó Rafael, sintiendo una mezcla de culpa y esperanza crecer en su pecho. Era pequeño, dorado, con forma de mariposa. Lo estuvimos vigilando durante días, esperando que lo expulsara de forma natural. Como no vimos nada en sus heces, y él parecía estar bien, pensamos que había pasado sin problemas. El doctor Silvio miró a Rafael con una seriedad renovada. Eso lo cambia todo. Los objetos metálicos pueden alojarse en el tracto digestivo durante mucho tiempo, causando inflamación crónica e incluso infecciones secundarias. Los síntomas que presenta Thor, el letargo, la pérdida de apetito, el dolor, podrían ser consecuencia de ese cuerpo extraño y no de una enfermedad terminal. A Rafael se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Quiere decir que tal vez no sea el momento de despedirnos? Necesitamos hacer una radiografía de inmediato para confirmarlo, respondió el doctor Silvio, llamando ya a su asistente. Si es lo que estoy pensando, una cirugía relativamente sencilla podría resolver el problema. Thor respiraba lentamente sobre la mesa, inconsciente de los acontecimientos que podrían cambiar su destino por completo. Rafael le acarició suavemente la cabeza, susurrándole al oído. Aguanta, campeón. Parece que todavía te queda mucho por delante. La asistente entró presurosa en la sala, empujando el equipo de rayos SX. Rafael observaba cada movimiento del equipo médico con una esperanza a la que no se atrevía a poner nombre, temiendo que pudiera desvanecerse tan rápido como había surgido. El tiempo se había convertido en una entidad paradójica, un enemigo cruel que consumía las fuerzas de Thor a cada minuto, pero también un valioso aliado que ahora les ofrecía una oportunidad inesperada. Con las manos temblorosas, Rafael firmó la autorización para la cirugía de emergencia, sintiendo una mezcla de terror y esperanza que parecía desgarrarle el pecho. Aquella pequeña posibilidad era como un hilo de luz, atravesando la oscuridad que lo había engullido. Necesito que entienda los riesgos, señor Rafael, explicó la doctora Camila con seriedad. Thor está muy debilitado y la cirugía es invasiva. Hay posibilidades reales de que no resista la anestesia. Rafael tragó en seco, mirando a su compañero tendido en el colchón improvisado. Los ojos de Thor, aunque empañados por el dolor, seguían cada movimiento de los humanos a su alrededor con una lucidez sorprendente. Era como si el labrador entendiera perfectamente la gravedad de la situación y, aún así, transmitiera una calma inexplicable. Se merece esta oportunidad, respondió Rafael finalmente, con la voz quebrada. Siempre ha sido un luchador. El equipo veterinario se transformó en una orquesta sincronizada. Se esterilizaron los instrumentos. Se encendieron los monitores. Se prepararon los medicamentos. El tiempo, que antes parecía arrastrarse, ahora corría a una velocidad vertiginosa. Rafael lo observaba todo con el corazón en un puño, mientras acariciaba la cabeza de Thor, susurrando palabras de aliento que quizás eran más para sí mismo que para el perro. «Nos lo llevamos ya», avisó uno de los asistentes, acercándose con una camilla. Thor, como si comprendiera que aquel era un momento decisivo, reunió unas fuerzas que nadie imaginaba que aún poseía. Levantó levemente la cabeza, miró directamente a los ojos de Rafael
y le lamió la mano una sola vez antes de ser trasladado. El gesto, tan simple y a la vez tan profundo, hizo que Rafael ahogara un sollozo. «Él lo sabe», murmuró la doctora Camila, también visiblemente emocionada. «Los animales tienen una percepción que aún no comprendemos del todo». Mientras se llevaban a Thor al quirófano, Rafael se quedó en el pasillo, sintiéndose de repente vacío e impotente. Las próximas horas serían las más largas de su vida. Cogió el móvil para avisar a su hija, pero las manos le temblaban tanto que apenas podía teclear. ¿Cómo explicarle que Thor, que hacía unas horas parecía condenado, ahora luchaba por una segunda oportunidad en una mesa de operaciones? Dentro, el equipo se preparaba para una batalla contra el tiempo. El quirófano estaba sumido en un silencio tenso, roto solo por el pitido constante de los monitores y el sonido metálico de los instrumentos. La doctora Camila, con el ceño fruncido por la concentración, exploraba cuidadosamente el abdomen de Thor. Fue entonces cuando sus ojos captaron un reflejo inusual. «Un momento», murmuró, ajustando la lámpara quirúrgica. No era posible. Allí, alojado entre tejidos inflamados, había un pequeño objeto metálico, un pendiente. No un pendiente cualquiera, sino el que su hija Mariana había buscado durante semanas. «¡Dios mío, miren esto!», exclamó, llamando la atención del equipo. El pequeño objeto estaba posicionado de tal forma que presionaba directamente una arteria principal y otros órganos vitales, creando una inflamación masiva que imitaba a la perfección los síntomas de un cáncer terminal. Los análisis de imagen anteriores habían interpretado el metal como una calcificación o parte de la enfermedad, un error que casi le cuesta la vida a Thor. «¿Cómo es que nadie vio esto antes?», cuestionó el asistente, incrédulo. «Un ángulo equivocado, tal vez. O el pendiente se movió recientemente a esta posición crítica», respondió Camila, trabajando ya para retirar con sumo cuidado el cuerpo extraño. «Lo importante es que hemos encontrado la verdadera causa». Fuera del quirófano, Rafael caminaba de un lado a otro por el pasillo frío y estéril. Cada minuto parecía una eternidad. Había entregado a Thor a los cuidados de la veterinaria con el corazón encogido, convencido de que solo estaba prolongando lo inevitable. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar y rezar. Dentro de la sala, el equipo trabajaba con una precisión meticulosa. El pendiente había causado una infección localizada que se había extendido, complicando la cirugía. El monitor cardíaco de Thor osciló peligrosamente en un par de ocasiones, haciendo que todos contuvieran la respiración. «Vamos, chico, eres más fuerte que esto», murmuraba Camila mientras trabajaba, como si Thor pudiera oírla a través de la anestesia. «Tu dueño te está esperando ahí fuera. No vamos a rendirnos ahora». La cirugía se prolongó durante 2 horas más. Al fin, Camila salió del quirófano. En sus manos, cubierto de sangre, sostenía el pequeño pendiente de mariposa. Una tímida sonrisa iluminaba su rostro cansado. Rafael, que había pasado las últimas horas consumido por la angustia, se quedó paralizado al verla. El tiempo pareció detenerse mientras intentaba descifrar la expresión de la veterinaria. «Ha sobrevivido», anunció ella con una voz suave, casi inaudible. Rafael cayó de rodillas sobre el frío suelo de la clínica, las lágrimas brotando sin control. Era un llanto distinto al de antes, ya no de desesperación, sino de puro alivio. Se cubrió el rostro con las manos temblorosas, incapaz de articular otra palabra que no fuera «gracias», repetida una y otra vez. La doctora Camila se arrodilló a su lado, posando una mano en su hombro. «Ha sido por muy poco, Rafael. Ese pendiente estaba alojado justo entre el esófago y la tráquea. Si hubiéramos puesto la inyección». No terminó la frase. «No era necesario». «¿Puedo verlo?», preguntó Rafael, secándose las lágrimas con la manga de la camisa. «Pronto. Está sedado y necesitamos monitorizarlo constantemente durante las próximas 24 horas», explicó la veterinaria. La recuperación sería larga y desafiante. Thor estaba extremadamente debilitado. Su organismo había sufrido un estrés inmenso. Necesitará cuidados intensivos,
medicación específica, alimentación especial y mucha paciencia, detalló Camila, entregándole a Rafael una lista de procedimientos. No puedo garantizar que se recupere por completo, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano. Rafael asintió, sosteniendo el papel con manos aún trémulas. Sabía que el camino sería arduo, pero al menos ahora había esperanza. Una pequeña llama que, horas atrás, parecía completamente extinguida. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó. Por supuesto, respondió Camila. Tenemos un sillón en la sala de recuperación. No es muy cómodo, pero... No importa, la interrumpió Rafael. Solo quiero estar cerca de él cuando despierte. La doctora Camila sonrió, admirada por la dedicación de aquel hombre. Voy a prepararlo todo, dijo, poniéndose en pie. Y Rafael hizo lo correcto al insistir. Muchos se habrían limitado a aceptar lo inevitable. Rafael solo asintió, incapaz de decir nada más. Se aferraba a la esperanza, una esperanza que olía a antiséptico y que tenía la forma de un viejo perro luchador. La montaña rusa emocional de las últimas horas había drenado sus fuerzas, pero una cosa sabía con certeza. No dejaría a Thor solo en esa batalla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Rafael. Thor oscilaba entre largos periodos de apatía, en los que apenas levantaba la cabeza de su cama, y breves momentos de energía que encendían una chispa de esperanza. Rafael había improvisado una colchoneta junto a la cama del perro, negándose a dormir en su propia habitación. A cada suspiro profundo de Thor durante la noche, se despertaba sobresaltado, temiendo que fuera el último. En la quinta noche tras el diagnóstico revisado, una tormenta azotaba la ciudad. La lluvia golpeaba las ventanas con violencia mientras Rafael dormitaba junto a su amigo canino. Lo despertó un ruido extraño. Thor intentaba levantarse, algo que no hacía por sí mismo desde hacía días. El corazón de Rafael se aceleró al ver el esfuerzo del animal, que logró ponerse sobre sus patas por unos segundos antes de desplomarse torpemente de lado. ¡Thor! ¡Tranquilo, amigo! Rafael corrió para ayudarlo, pero notó algo alarmante. La respiración del perro era irregular, con un silbido agudo en cada inspiración. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que Thor parecía no poder tomar suficiente aire, sus fosas nasales dilatándose frenéticamente. Con manos temblorosas, Rafael tomó el teléfono y llamó al número de emergencias que la doctora Luisa le había dado. En minutos que parecieron horas, la veterinaria de guardia llegó, empapada por la lluvia. Examinó a Thor rápidamente y le aplicó una inyección para estabilizarlo. Necesitamos llevarlo a la clínica ahora, explicó la veterinaria con urgencia. Está sufriendo una crisis respiratoria grave. Durante el trayecto a la clínica, Rafael sostenía a Thor en el asiento trasero, susurrándole palabras de consuelo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Todo lo que habían logrado en las últimas semanas parecía desmoronarse. La lluvia implacable golpeaba el parabrisas, como si el universo conspirara contra ellos. En la clínica, Thor fue llevado inmediatamente a la sala de emergencias. Rafael se quedó en la recepción vacía a esa hora de la madrugada, sintiéndose completamente impotente. La misma clínica donde días antes había recibido una noticia tan esperanzadora, ahora parecía un lugar de pesadilla. Después de 40 minutos angustiosos, apareció la doctora Luisa. La habían llamado de su casa debido a la gravedad del caso. Su rostro era serio, pero no desolador. Rafael, Thor ha tenido una complicación pulmonar. Logramos estabilizarlo, pero esto cambia un poco nuestra estrategia de tratamiento, explicó sentándose a su lado. Vamos a necesitar ajustar los medicamentos y hacer nuevos exámenes por la mañana. Rafael asintió, exhausto y conmocionado. Cuando finalmente pudo ver a Thor, el perro estaba sedado, respirando con la ayuda de oxígeno. Puso la mano sobre la cabeza de su amigo, sintiendo el calor reconfortante de su cuerpo. Una vez más, estaban al borde del abismo. El equipo médico actuó con una rapidez impresionante. 2 auxiliares y la doctora Camila rodearon a Thor,
aplicando técnicas de reanimación con la precisión de quien conoce bien el fino límite entre la vida y la muerte. Rafael observaba, paralizado, las lágrimas corriendo en silencio mientras susurraba plegarias inconexas. Tras segundos que parecieron una eternidad, el pecho del labrador volvió a moverse en respiraciones superficiales e irregulares. Ha vuelto, pero no está fuera de peligro, explicó la doctora Camila, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Su cuerpo todavía está en shock, luchando por recuperarse del trauma causado por el objeto extraño. Las próximas horas serán decisivas. Rafael asintió, incapaz de articular palabra. La montaña rusa emocional de las últimas horas le había arrebatado todas sus fuerzas. Primero, la devastadora decisión de sacrificar a su mejor amigo. Luego, aquel abrazo inexplicable que pareció una despedida, seguido por el sorprendente descubrimiento y, ahora, este nuevo susto. Era demasiado para procesar. Quizás sea mejor detenernos aquí, murmuró Rafael finalmente, con la voz quebrada. Ya has sufrido tanto. No quiero prolongar esto si estás sufriendo. La veterinaria le puso una mano en el hombro. Entiendo tu preocupación, pero Thor está luchando. Quiere vivir, Rafael. En ese momento, como si hubiera escuchado la conversación, Thor abrió ligeramente los ojos, y su cola se movió de forma casi imperceptible. Rafael recordó instantáneamente aquel abrazo, el momento en que Thor se había aferrado a él como si implorara una oportunidad más. No era una despedida, era una súplica desesperada. Casi me di por vencido contigo, susurró Rafael, acercándose a la mesa de exploración y acariciando suavemente la cabeza del labrador. Perdóname, amigo, no volverá a suceder. Volviéndose hacia el equipo médico con una determinación renovada en sus ojos, Rafael declaró: Vamos a continuar. Hagan todo lo que sea necesario. La doctora Camila sonrió discretamente mientras preparaba la siguiente etapa del tratamiento. Rafael no se apartó del lado de Thor, sosteniendo delicadamente su pata mientras le susurraba promesas al oído. Tú me elegiste en aquel refugio hace 7 años, ¿recuerdas? Viniste directo hacia mí, ignorando a todos los demás visitantes. Ahora es mi turno de elegir luchar por ti, sin importar lo que pase. Vamos a superar esto juntos, Thor. Te lo prometo. Las semanas pasaron lentamente, y cada día traía pequeños cambios en la condición de Thor. Rafael llevaba un diario meticuloso de cada señal de progreso, por mínima que fuera. En la primera semana, Thor solo conseguía mover los ojos para seguir los movimientos en la habitación. En la segunda, un ligero movimiento de cabeza cuando Rafael entraba en el cuarto improvisado en la sala de estar. Fue en la tercera semana cuando ocurrió el milagro. Un ladrido débil, casi inaudible, pero que hizo que Rafael llorara de emoción. «Estás volviendo a nosotros, amigo», susurró, acariciando delicadamente la cabeza del animal, mientras le administraba los medicamentos recetados por la doctora Isabela. Los ejercicios de fisioterapia se convirtieron en parte de la rutina diaria. Rafael masajeaba las patas de Thor, movía sus articulaciones y lo ayudaba a ponerse de pie, por periodos cada vez más largos. La primera vez que Thor logró mantenerse en pie, solo durante 5 minutos completos, lo celebraron con una cena especial. Pienso de alta gama, mezclado con trocitos de pollo a la plancha, su favorito. Ana, la hija de 12 años de Rafael, al principio se mantenía a distancia, intimidada por el estado del perro, pero gradualmente comenzó a aparecer durante las sesiones de cuidado. Primero solo observaba desde la puerta, luego se acercaba tímidamente. ¿Puedo ayudar a darle la medicina hoy, papá?, preguntó una tarde de domingo, sorprendiendo a Rafael. Claro que puedes, hija, respondió él, emocionado por la iniciativa. Más tarde, mientras Thor dormía, Ana confesó entre lágrimas: creo que fue por mi pendiente, el que perdí en el patio hace meses. ¿Y si se lo tragó y eso causó todo? Rafael abrazó a su hija. No sabemos qué causó el problema de Thor, cariño,
pero lo que importa es que ahora todos estamos ayudando en su recuperación. A partir de ese día, Ana se convirtió en la asistente oficial. Creó un colorido tablero para marcar los progresos. Primer ladrido, primer lametón, primer movimiento de cola, primer paseo corto por el patio. Cada logro se celebraba con estrellas doradas. El momento más emocionante fue cuando Thor, después de casi un mes de tratamiento, logró mover la cola al ver a Rafael llegar del trabajo. No era el movimiento vigoroso de antes, sino uno suave, casi tímido, que significaba más de lo que cualquier palabra podría expresar. «¡Mira, papá! ¡Mira su colita!», gritó Ana, saltando de alegría. Esa noche, por primera vez desde el inicio de la crisis, Thor consiguió subirse al sofá solo, aunque con cierta dificultad, y se acostó entre Rafael y Ana mientras veían una película. La familia se estaba reconectando a través del amor por el animal, y Thor parecía sentirlo, respondiendo con pequeños gestos de afecto que valían más que 1000 ladridos. Cuando Thor finalmente se levantó solo por primera vez, un silencio se apoderó de la clínica antes de estallar en aplausos y exclamaciones de alegría. La técnica veterinaria Juliana dejó caer su portapapeles y corrió a llamar a los demás empleados. Incluso doña Cleide, la recepcionista siempre seria, apareció en la puerta con lágrimas en los ojos. Thor, aún débil y tambaleante, se mantenía en pie con dignidad, como si entendiera la importancia de aquel momento. «Lo ha conseguido, Rafael», dijo la doctora Camila, con la voz embargada por la emoción. «Nuestro guerrero está luchando con todas sus fuerzas». Rafael se arrodilló a unos pasos de distancia, abriendo los brazos. Con pasos vacilantes, Thor comenzó a caminar hacia él. Cada paso parecía una victoria contra todo pronóstico. Cuando finalmente alcanzó a su dueño, Rafael lo abrazó con cuidado, sintiendo el calor del cuerpo del animal y su respiración aún jadeante por el esfuerzo. «Vamos a hacerle nuevos análisis para ver cómo va la cicatrización», sugirió la doctora Camila, aprovechando el buen momento para hacer una evaluación completa. 3 horas después, el semblante de la veterinaria había cambiado por completo. Rafael lo notó de inmediato cuando ella entró en la sala de espera con los resultados en la mano. Su corazón se desaceleró, como si ya supiera lo que venía. «Hemos encontrado una infección en el lugar de la cirugía», explicó, mostrando las imágenes. «Es una bacteria resistente, probablemente hospitalaria. Tenemos que actuar rápido». «Pero estaba mejorando», murmuró Rafael, sintiendo que el suelo desaparecía de nuevo bajo sus pies. «Por eso mismo notamos que algo andaba mal. Su recuperación debería ser más consistente. Pero los valores sanguíneos están empeorando». Dudó antes de continuar. «Y necesitamos hacer otra cirugía para limpiar el tejido infectado y aplicar antibióticos directamente en la zona. El problema es que no sé si su corazón aguantará otra anestesia general». Rafael se pasó las manos por el rostro, agotado. «¿O estamos de vuelta en el punto de partida después de todo esto?» «No exactamente. Ahora sabemos que tiene fuerza de voluntad. Pero debo ser sincera. Esta infección puede ser fatal si no la tratamos. Y el tratamiento en sí también representa un riesgo significativo». Rafael guardó silencio durante largos segundos, mirando por la ventana de la clínica. Afuera, la vida seguía con normalidad. La gente caminaba apresurada, ajena al drama que se desarrollaba allí dentro. Una vez más, tenía en sus manos una decisión de vida o muerte sobre su mejor amigo. «¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?», preguntó finalmente. «Horas, no días», respondió la doctora Camila con pesar. «La infección se está extendiendo rápidamente». Rafael pidió ver a Thor de nuevo. Necesitaba mirar a los ojos de su compañero antes de tomar cualquier decisión. La doctora Camila respiró hondo antes de presentar su última idea. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y preocupación profesional. «Rafael, existe un tratamiento experimental que hemos desarrollado en colaboración con la universidad. Nunca se ha aplicado en un caso tan avanzado como el de Thor, pero en teoría podría no solo controlar la infección,
sino eliminarla por completo. Rafael sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Cuál es el riesgo? Alto, admitió ella sin rodeos. Implica una combinación de antibióticos de última generación con un procedimiento invasivo. Su organismo ya está frágil. Podría ser demasiado para él. Rafael miró a Thor, tumbado en la camilla con los ojos entrecerrados. A pesar de su debilidad, el labrador movió ligeramente la cola al notar la mirada de su dueño. Había algo en aquellos ojos castaños, una súplica silenciosa, una voluntad de vivir que trascendía el dolor. Si fuera su perro, doctora, ¿qué haría?, preguntó Rafael, con la voz entrecortada. Lo intentaría, respondió ella sin dudar. Thor ha demostrado una fuerza de voluntad impresionante hasta ahora. Rafael acarició la cabeza de su amigo. Vamos a intentarlo entonces. Se merece esta oportunidad. Las 72 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Rafael. La clínica le permitió quedarse en una pequeña sala de descanso, saliendo solo para ducharse rápidamente en casa. Thor fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos improvisada, con monitores cardíacos y múltiples vías intravenosas. La primera noche la fiebre subió peligrosamente. Rafael observaba, impotente, mientras el equipo trabajaba sin descanso, aplicando compresas frías y ajustando la medicación. La doctora Camila no se apartó del lado del animal, verificando constantemente sus signos vitales. Estamos en la cuerda floja, le explicó durante la madrugada, con los ojos enrojecidos por el cansancio. Su cuerpo está luchando contra la infección y contra el propio tratamiento al mismo tiempo. La segunda noche, Thor tuvo una leve convulsión que dejó a todos en alerta máxima. Rafael lloró en silencio en un rincón de la sala, preguntándose si había tomado la decisión correcta. No te rindas con él, dijo Pedro, uno de los técnicos veterinarios, ofreciéndole un café a Rafael. He visto casos peores dar la vuelta. La tercera noche trajo la primera señal positiva. La fiebre comenzó a ceder. Los valores sanguíneos, aunque lejos de ser ideales, mostraban una tendencia a la mejora. Thor todavía estaba débil, pero sus ojos parecían más alerta cuando Rafael se acercaba a hablarle. «Está respondiendo», confirmó la doctora Camila, permitiéndose una pequeña sonrisa por primera vez en días. «No estamos fuera de peligro, pero está luchando con todo lo que tiene». Rafael pasó la noche entera junto a la jaula de Thor, dormitando ocasionalmente en la incómoda silla, pero despertándose siempre al menor movimiento del perro. De alguna manera, sentía que su presencia le daba fuerzas a su amigo. A la mañana siguiente, Rafael llegó a la clínica con el corazón encogido, preparado para otro día difícil. Sin embargo, al entrar en la habitación donde Thor estaba ingresado, notó algo diferente. El labrador, que hacía días apenas podía levantar la cabeza, estaba sentado, con las orejas alerta y los ojos brillantes como no se le habían visto en semanas. La veterinaria, la doctora Carla, entró justo detrás de él sonriendo. La fiebre cedió por completo durante la madrugada, explicó, mostrando la ficha con los registros de la noche. Fue como si hubieran accionado un interruptor. Rafael se acercó con cautela, casi con miedo de creerlo. Thor movió la cola al reconocerlo, un movimiento débil, pero lleno de significado. Cuando la asistente trajo el cuenco con la comida especial, todos se quedaron boquiabiertos. El perro, que durante días había necesitado que le dieran de comer en la boca, estiró el cuello y comenzó a comer por sí solo. Lento, pero con una determinación conmovedora. «Dios mío», susurró Rafael, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de pura alegría. Se arrodilló junto a su amigo peludo, acariciándole el lomo mientras Thor comía. «Eres todo un guerrero, ¿verdad, campeón?». El equipo de la clínica se reunió en la puerta, observando la escena con sonrisas emocionadas. La doctora Carla tomaba notas detalladas, mientras el doctor Marcos, que había atendido a Thor en urgencias días atrás, negaba con la cabeza, admirado.
Nunca he visto una recuperación tan rápida en un caso como este, comentó. Tendremos que repetir algunos análisis, pero parece que el tratamiento por fin está venciendo a la infección. Rafael no podía dejar de llorar. La esperanza, que casi había desaparecido, ahora renacía con una fuerza arrolladora. Recordó las noches en vela, las oraciones desesperadas, el miedo constante de perder a su compañero. Ahora, al ver a Thor comer con apetito, sentía que la pesadilla comenzaba a disiparse. Todavía no estamos fuera de peligro, advirtió la doctora Carla, siempre cautelosa. La mejoría es significativa, pero debemos vigilarlo de cerca. Infecciones como esta pueden tener recaídas. Rafael asintió. Comprendía perfectamente. La batalla no estaba ganada del todo, pero por primera vez en días, la victoria parecía posible. Observó a Thor terminar su comida y luego tumbarse de nuevo, cansado, pero visiblemente más fuerte. Seguiremos luchando, amigo, murmuró Rafael, acariciando la cabeza del labrador. Un día a la vez. La recuperación de Thor fue lenta, pero constante. Cada día, Rafael observaba pequeñas señales de mejoría. Primero, el leve meneo de la cola al oír su voz. Después, los primeros intentos de levantarse por sí solo. Hasta que finalmente, llegó el momento en que el labrador consiguió correr de nuevo por el patio, aunque con pasos más cautelosos. Su pelaje dorado, antes opaco por la enfermedad, recuperaba gradualmente su brillo, aunque algunas cicatrices permanecían como testigos silenciosos de la batalla que había librado. Thor estaba más delgado, sí, y descansaba con más frecuencia que antes, pero su espíritu juguetón había regresado por completo. Rafael se sorprendía a menudo observando dormir a su amigo, con una mezcla de gratitud e incredulidad. Cada ronquido suave, cada movimiento de sus patas durante los sueños, era un regalo que casi habían perdido. En las mañanas de domingo, cuando los dos salían a pasear por el parque del barrio, Rafael no podía contener las ocasionales lágrimas de felicidad. La gente que conocía su historia se paraba a saludar a Thor, que recibía las caricias con un entusiasmo renovado. ¿Sabe qué es lo más increíble?, comentó la doctora Carla durante una consulta de seguimiento, mientras acariciaba la cabeza de Thor. Después de 20 años como veterinaria, he aprendido más con este caso que con cualquier libro o congreso. Hizo una pausa, visiblemente emocionada. Me prometí a mí misma que nunca más subestimaría una mirada de despedida. Aquel abrazo no era un adiós, era una súplica desesperada de ayuda. Rafael asintió, sintiendo un nudo en la garganta al recordarlo. A veces me pregunto qué habría pasado si usted no se hubiera dado cuenta de ese detalle. La medicina es ciencia, pero también es el arte de la observación, respondió ella ajustándose las gafas para disimular la emoción. A veces, lo imposible se esconde en los detalles más improbables. Thor nos ha enseñado eso. Cerró la ficha médica con una sonrisa. Está oficialmente recuperado, aunque recomiendo mantener la dieta especial unos meses más. Aquella noche, tumbado en el sofá con Thor profundamente dormido sobre sus piernas, Rafael repasaba las fotos en su móvil. Desde las primeras semanas tras la adopción hasta las más recientes, después de la recuperación. El viaje completo estaba documentado allí. La alegría, la desesperación y, ahora, el milagro cotidiano de, simplemente, estar juntos. Rafael rascó detrás de la oreja de Thor, que respondió con un suspiro de placer sin siquiera despertarse. Gracias por luchar, amigo, susurró. Todavía nos queda mucho tiempo por delante. Meses después, Thor corría por el césped del parque municipal como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. Su pelaje dorado brillaba bajo el sol de la tarde, mientras perseguía mariposas de colores, ladrando alegremente cada vez que una de ellas escapaba por poco de sus torpes zarpazos. Ana reía a carcajadas, corriendo tras él con la energía de una niña, con su pelo castaño ondeando al viento. Rafael observaba la escena sentado en un banco de madera, a la sombra de un árbol frondoso. Cada ladrido de Thor, cada sonrisa de Ana,
Era un regalo que jamás imaginó que volvería a recibir. Aquellos días sombríos en la clínica veterinaria parecían ahora una pesadilla lejana, casi irreal en comparación con la vitalidad que el labrador demostraba hoy. ¿Quién lo diría, comentó doña Cecilia, sentándose a su lado con su inseparable bolsa de labores. La anciana de 75 años era su vecina desde hacía décadas y había seguido toda la odisea. Ese perro tiene más vidas que un gato. Rafael sonrió, sin apartar la vista de su familia. A veces todavía me despierto en mitad de la noche solo para comprobar que está respirando. La historia de Thor se había extendido por el vecindario como la pólvora, de boca en boca. El milagro del perro que sobrevivió contra todo pronóstico tocó corazones y cambió perspectivas. Marcos, el dueño de la panadería de la esquina, decidió adoptar un perro anciano del refugio después de oír hablar de Thor. La familia Oliveira, del apartamento 22, canceló la eutanasia de su gato con insuficiencia renal y buscó tratamientos alternativos que le dieron 2 años más de vida con calidad. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona?, dijo Rafael, observando a Thor, que ahora estaba tumbado en la hierba recibiendo mimos de Ana. Lo cerca que estuvimos de rendirnos. Doña Cecilia asintió sabiamente. Eso es lo que hace el amor, hijo mío. Nos enseña a luchar cuando la razón nos dice que aceptemos el final. Rafael sintió un nudo en la garganta. Se levantó y caminó hacia su familia, sintiéndose el hombre más afortunado del mundo. Thor, al verle acercarse, corrió hacia él con el mismo entusiasmo contagioso de siempre, como si cada reencuentro fuera el primero tras una larga separación. Ana se unió a ellos, rodeando la cintura de Rafael con el brazo, mientras Thor daba vueltas a su alrededor, ladrando de felicidad. «Es nuestro milagro andante», susurró ella. Rafael le besó la frente con ternura. «No, mi amor, es nuestra lección de vida. Nos ha enseñado a no rendirnos nunca con quienes amamos, incluso cuando todo parece perdido». Y como si entendiera cada palabra, Thor se sentó frente a ellos, mirando a la pareja con aquellos ojos castaños llenos de vida y gratitud, con la lengua colgando en una sonrisa perruna que decía más que 1000 palabras. En la sala de espera de la clínica veterinaria, Rafael vio a una familia en un rincón, abrazados y visiblemente afectados. La mujer se tapaba el rostro con un pañuelo, mientras el hombre consolaba a un niño de unos 10 años que acariciaba a un gato anciano tumbado en un transportín. Rafael reconoció aquel dolor. Era el mismo que él había sentido días atrás. Con Thor cómodamente acurrucado a su lado, se acercó a la familia y sonrió amablemente. «Sé que ahora mismo parece imposible, pero siempre hay esperanza», dijo Rafael, inclinándose para que pudieran ver a Thor, que ahora movía la cola con entusiasmo. A este campeón de aquí iban a sacrificarlo hace 3 días. Los veterinarios dijeron que no había nada que hacer. Los ojos del niño se abrieron como platos, mirando alternativamente a Thor y a su propio animal. Y se recuperó. Completamente. A veces solo necesitamos un segundo diagnóstico. Alguien que vea lo que otros no han visto, explicó Rafael, compartiendo brevemente la historia de la doctora Carla y su descubrimiento salvador. Aquel encuentro casual en la sala de espera fue solo el principio. En los meses siguientes, la historia de Thor se extendió por la ciudad. Rafael creó una página en las redes sociales documentando la recuperación del perro, que pronto acumuló miles de seguidores. La doctora Carla, por su parte, estableció un protocolo especial para casos considerados terminales, garantizando múltiples evaluaciones antes de tomar cualquier decisión irreversible. Lo que comenzó como una tragedia a punto de consumarse, se transformó en un movimiento. Con la visibilidad de la historia, Rafael consiguió recaudar fondos para crear el Proyecto Segunda Oportunidad, que financiaba tratamientos para animales cuyas familias no podían asumir los costes. Thor, ahora sano y lleno de energía, se convirtió en el símbolo vivo de aquella iniciativa, visitando hospitales y residencias de ancianos como perro de terapia. La vida de Thor no solo se salvó aquel día decisivo,
sino que se convirtió en un catalizador de transformación. Familias que antes se habrían rendido ante el primer diagnóstico pesimista, ahora buscaban alternativas. Los veterinarios se volvieron más cautelosos en sus pronósticos. Y Rafael, que casi había perdido a su mejor amigo, descubrió un propósito mayor. Mientras observaba a Thor correr por el parque en una tarde soleada, 18 meses después de aquel fatídico día en la clínica, Rafael reflexionó sobre cómo un simple acto de persistencia había cambiado no solo su vida y la de Thor, sino las de tantos otros. Aquel abrazo desesperado, que se suponía que era un adiós, se transformó en el comienzo de un viaje extraordinario. El amor verdadero, aprendió Rafael, no se rinde fácilmente. Cuestiona, persiste y, a veces, consigue incluso desafiar lo que parecía un destino sellado. Thor era la prueba viva de que, incluso en los momentos más oscuros, vale la pena luchar por un día más.